Hola a todos, mi nombre es Cecilia. Si quieren saber más sobre mí, los invito a que vean también mi video presentación. En la descripción van a encontrar el enlace. Y en este video les voy a contar cómo fue mi primer viaje de trabajo, que fue a principios de este año 2020 a Colonia, Alemania. Como muchos de ustedes deben saber, vivo en Ámsterdam, Holanda, desde fines de 2018. Y también trabajé un año como guía de turismo acá. Y el año pasado vi un anuncio de trabajo para una empresa que trabajaba con clientes estadounidenses en cruceros y apliqué. Primero tuve la entrevista telefónica con ellos, luego me dijeron que había pasado la segunda fase, que era una entrevista presencial en Ámsterdam, y finalmente también me dijeron que había quedado seleccionada y tenía que ir a hacer la capacitación, que eran 3 días dentro de un crucero en Colonia, Alemania. La capacitación eran 3 días de estar ahí adentro y yo no sabía bien en qué consistían, pero de todas formas me parecía algo muy interesante, así que acepté. Y la empresa se ocupaba de absolutamente todo. Se ocupaban de pagarme el pasaje desde Ámsterdam hasta Colonia. También se ocupaban del hospedaje, de la comida y además todas las horas que yo pasaba haciendo la capacitación eran horas de trabajo pagas. Así que para mí era un sueño, para mí eran vacaciones pagas. De todas formas, lo que me enteré después, cuando ya estaba ahí, era que no todo era tan color de rosa ni tan perfecto. Porque si bien fue una experiencia que me encantó haber tenido, de la cual aprendí un montón de cosas y me llevo un montón de experiencia, fue un montón. Es decir, fue súper cansador, fue súper demandante y también fue súper interesante, pero después de eso, lejos de ser vacaciones, terminé agotada. Antes de seguir con este video también quiero hacer una aclaración. Esta aclaración es que si a mí hace, no sé, 8 años me hubieran preguntado, Cecilia, ¿vos te ves teniendo este tipo de oportunidades? Yo les hubiera dicho que no, que de ninguna manera. Que yo era una chica que había nacido en una familia, no sé si humilde es la palabra, pero sí muy trabajadora. Y la verdad que todo me costó un montón, la verdad que trabajo también desde los 17 años y no es que nada me surgió así, ni así como de la nada, ni muy fácilmente. Así que uno de los motivos por los que también me parece súper interesante compartir esto que tuve la posibilidad de vivir es también inspirar a todas las personas que vean estos videos a que si uno se propone una meta y trabaja duro realmente en pos de esa meta, es posible cumplirlo y se van a dar posibilidades que uno jamás se imagina. Pero es importante también trabajar duro y pensar que hay un montón de cosas que uno piensa que no, pero que sí están. Los preparativos para la capacitación en Alemania empezaron cuando recibí la tarjeta de invitación formal a esta capacitación. Básicamente decía las fechas en las que iba a ser, qué cosas incluían y también decían qué código de vestimenta tenía que tener yo para poder asistir, porque hasta entonces, en ese momento, no tenía ningún tipo de uniforme de la empresa. Decía que el código de vestimenta era Smart Casual y no se podían usar pantalones de jean. Así que eso para mí fue también un poco un shock. También no estaba permitido usar las uñas pintadas de colores estridentes y como ustedes ven, a mí me encanta usar colores. Los tatuajes me los tenía que cubrir y el maquillaje también tenía que ser súper neutro. Así que empezando por ahí, fue todo un poco algo nuevo también para mí, porque mis trabajos anteriores, si bien tenía que verme elegante y seria, tampoco es que tenía que respetar cierto código de vestimenta tan estricto. Eso entonces para mí fue nuevo. Y bueno, el día que tuve que salir tenía que salir súper temprano de mi casa para llegar a la estación central en Ámsterdam y desde ahí también tenía que tomar otro tren hacia Colonia, Alemania. Bueno, me maquillé lo mejor que pude en el tren y cuando ya estábamos llegando a Colonia, escucho que por los parlantes
anuncian que todas las personas que éramos parte del equipo de esta empresa teníamos que dirigirnos a determinado vagón del tren para juntarnos con el resto del equipo. Y ahí conocí a todos los que iban a ser mis compañeros de esta capacitación, que fue también muy interesante porque los perfiles eran súper diversos. No es que había un estilo definido, sino que todas las personas aportaban lo mejor de sí a su manera, y eso también fue un montón de contacto con gente nueva de diferentes edades, con diferentes profesiones, así que eso fue súper interesante. El alojamiento era dentro de los cruceros, que estaban todavía en construcción y no estaban en movimiento, es decir, estaban anclados, pero de todas formas eran cruceros de lujo, y si bien todavía había cosas que no funcionaban, como por ejemplo había algunas salas que no estaban habilitadas, o no sé, las escaleras por ejemplo estaban todavía todas envueltas en plástico. Era muy interesante. Por ejemplo, la vista desde mi habitación era increíble, era preciosa. Y también, si queríamos salir de lo que era el crucero, teníamos que sí o sí utilizar chalecos amarillos. ¿Por qué? Porque esa era una zona totalmente descampada y era bastante peligroso poder salir sin los chalecos amarillos, así que eso también era muy interesante para mí. Y lo que era la capacitación el primer día fue un poco menos de 8 horas porque llegamos ahí más o menos a la 1. El segundo fueron como 10 horas y el último día fue más o menos la mitad del día, habrán sido 6-7 horas, y fue todo súper intensivo. En la capacitación primero generalmente era una charla sobre cómo reaccionar en diferentes casos, qué hacer con cada una de las cosas con las que uno iba a trabajar, y después también había como que demostrar que uno realmente estaba siguiendo lo que ellos venían demostrando, así que era bastante demandante, bastante cansador y también bastante satisfactorio. Así que básicamente esa fue mi primera experiencia en un viaje de negocios, que en mi caso fue a Colonia, Alemania. Si crees que mejorando tu inglés o tu español vas a poder tener experiencias similares a esta experiencia que me tocó vivir a mí, por suerte, sabe que podés contar con mis clases para llevar tu inglés o tu español al siguiente nivel. En la descripción vas a encontrar el enlace de mi página, que es Understanding Languages, también está en español. Y bueno, espero poder ayudarte, y si te gustó este video, dale like, compartilo con tus amigos, familiares y con cualquier otra persona a la que creas que pueda llegar a gustarle. Muchas gracias.